Nuestra siguiente expositora de la República del Perú, la Magíster Jacqueline Dávila Reaño, con la conferencia La devolución de los ingresos tributarios indebidos o pagados en exceso. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Quiero expresar mi agradecimiento a la gentil invitación que me han formulado los miembros del Tribunal Administrativo Tributario, a la magistrada Ana Mae Jiménez, al secretario general, el señor Elías Solís, y a toda la audiencia concurriente en esta mañana, que nos va a permitir de alguna manera poder intercambiar yo desde mi nacionalidad peruana, la experiencia que tengo vinculada a la administración tributaria. Como se ha señalado, tengo 12 años desempeñándome como funcionaria de la administración tributaria. La idea definitivamente para mí es muy halagadora de estar aquí con ustedes, porque de esta forma permitimos hacer un intercambio de nuestras experiencias tributarias en alas de un mejor conocimiento de la materia del derecho tributario y de alguna manera, como les dije, retroalimentándonos y tomando las mejores experiencias que podamos ofrecer desde los distintos países que estamos en esta audiencia participando. Bien, el tema que se me ha solicitado compartir esta mañana con el día de ustedes es un tema de muchísima importancia. La devolución de los pagos indebidos y de pagos en exceso, de alguna manera, están intrínsecamente vinculados con el respeto del principio y deber de contribuir que tenemos todos los ciudadanos que formamos partes de un Estado, de una nación. Y de alguna forma constituye el mecanismo que da las garantías necesarias para que esta facultad o este principio que tenemos los contribuyentes para colaborar, para solidarizarnos con el sostenimiento del gasto público, se base en un criterio de equidad y de seguridad jurídica. Nosotros sabemos muy bien de que la relación jurídica tributaria que se establece entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, donde siempre el sujeto activo es el Estado, quien por el jus ponendi que le asiste y por la obligación tributaria que se genera sobre la base de una ley, el contribuyente se ve en la obligación, porque esto es una obligación exigida a través de la ley, no una obligación como la que existe en un pacto contractual entre civiles, de contribuir, de dar a la aportación tributaria que le corresponda conforme lo que establezca o conforme esté descrito en la ley previamente. Entonces, por un lado tenemos la obligación por parte del contribuyente de dar esta aportación económica para este sostenimiento, aportación establecida por la ley. Pero ¿qué pasa en la situación en que el contribuyente realiza un pago indebido por una cuestión de error, de hecho o de derecho, por una falta de conocimiento o un pago en exceso o un pago de más? ¿Acaso no sería preciso, coherente, necesario, sobre la base de un principio de equidad, que así como el contribuyente cumple con dar esta colaboración, de la misma forma el Estado, el fisco, que es el acreedor de este pago en exceso o indebido, otorgue también las garantías necesarias y suficientes para que el contribuyente aportante tenga derecho a esa restitución, a ese restablecimiento de ese pago? Yo creo que es lo más razonable. Yo creo que es una garantía de seguridad jurídica, es una garantía de un principio de equidad. Acuérdense que ahora en estos tiempos el sujeto activo como el sujeto pasivo de esta relación jurídica están en unas condiciones de igualdad. Uno de los principios que constituyen justamente como límites de esta potestad tributaria es el principio de igualdad, donde tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo deben de estar en las mismas condiciones. Entonces, si de alguna forma existe por ley la exigencia de
de establecer tributos, una carga tributaria impositiva, también es factible y dable de que las legislaciones, las leyes fiscales, establezcan mecanismos y procedimientos garantistas de que si en caso se produciera un pago en exceso indebido por parte del contribuyente, éste tenga derecho a ese resarcimiento, a esa repetición, y de ser el caso, inclusive, esta devolución tenga la indemnización correspondiente por el tiempo que este dinero no pudo ser aprovechado por el contribuyente. No todas las legislaciones contemplan esta situación, no todas las legislaciones, no todas las leyes fiscales contemplan esta situación garantista para el contribuyente en el sentido de que tenga acceso al derecho a la devolución de sus pagos indebidos y no solamente eso, sino que este resarcimiento tenga una indemnización, un pago de unos intereses. Cuando el contribuyente entra en mora para su aportación tributaria, ya no solamente el contribuyente debe asumir con el tributo únicamente, esto es con el capital, sino que a ese capital, a ese tributo, la administración tributaria le va a hacer cobro también correspondiente de los intereses moratorios cobrados justamente por ese retardo en el tiempo del cumplimiento del pago. Entonces, lo equitativo sería que si la administración tributaria establece esas reglas, también de alguna manera el contribuyente cuando tiene un pago en exceso o indebido, la administración le otorgue esas garantías de una devolución dentro de un plazo establecido y probablemente con intereses por no haber podido tener a su disposición ese dinero. Bueno, esa es más o menos la introducción de lo que vamos a conversar y los planteamientos, las interrogantes que quería plantearles con relación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Por eso les decía la importancia de este tema que el día de hoy nos da cita. ¿Esto cómo es? Ahí está. Bueno, pasando ahora sí ya a la exposición concreta del tema, a continuación le muestro la agenda de los temas que estaríamos desarrollando el día de hoy. En primer lugar, conversar exactamente desde un marco teórico, doctrinal, de lo que podemos entender como el pago, cuáles son las modalidades de este. Definir luego de esto exactamente qué entendemos por pago indebido, por pago en exceso, cuáles tendrían o vendrían a ser los alcances de la devolución. Y acá está la pregunta que yo les planteaba comenzando nomás la exposición. ¿Deberían devengarse intereses a favor del contribuyente por la devolución de estos pagos? ¿O únicamente debería entregarse el dinero indebidamente pagado o en exceso pagado? O sea, la administración tributaria debería, o el fisco, o la ley fiscal debería contemplar este mecanismo de intereses en el momento de la devolución. Otro tema que también deberíamos analizar, ese ingreso, en caso que la anterior respuesta sea positiva, ¿no? Que, ok, estemos de acuerdo con otorgar la devolución, el monto del tributo, del capital, más los intereses. Ese ingreso que se genera por esos intereses de devolución, ¿podríamos decir que se deberían encontrar afectos a renta? ¿Deberían constituir renta gravada? Es otra de las interrogantes, ¿no? Y ahí sobre eso hay también algunos criterios jurisprudenciales que sería bueno, bueno, yo voy a compartirlos y también sería bueno de que entremos en un diálogo y establezcamos nuestros pareceres, ¿no? Luego, ¿qué plazos tenemos para solicitar la devolución? La norma, las leyes fiscales, código tributario, código fiscal, el ordenamiento jurídico que tengamos al respecto nos debe establecer un plazo para solicitar la devolución. Ese plazo debe de estar sujeto a quizás a los determinantes de prescripción, de caducidad, eso es también lo que vamos a ver. ¿Quiénes tendrían legitimidad para solicitar esa devolución? ¿Quiénes podrían ejercer ese derecho de acción para solicitar la devolución? Y finalmente, bueno, conversar sobre algunos criterios jurisprudenciales. Ustedes saben muy bien que los criterios jurisprudenciales nos enseñan mucho, nos permiten compartir mucha experiencia. No todo está
establecido en las leyes, en las normas. La casuística, los criterios de interpretación, las posiciones que generan los órganos que se encargan justamente de ser operadores del derecho, son los que pueden generar algún tipo de jurisprudencia y nos puede dar la ventaja o la calidad de poder tener y recoger experiencias para poderlas incorporar en vuestros sistemas. Bueno, una definición sencilla del pago. El pago nosotros sabemos que es por excelencia la forma de extinguir una obligación tributaria. Es la manera como el contribuyente cumple con la prestación pecuniaria y paga, satisface una obligación tributaria. Este pago no necesariamente tiene que ser en su totalidad, puede ser también un pago parcial, pero igual se considera como tal, se considera un pago. Ahora, en la primera parte de la agenda, yo les hablaba del pago y sus modalidades. Sobre este aspecto quisiera hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es estarnos refiriendo a modalidades de pago y otra es estarnos refiriendo a las formas de este pago. Cuando hablamos de forma de pago, hablamos de los mecanismos que utilizamos justamente para satisfacer esta obligación tributaria. Por ejemplo, el dinero en efectivo propiamente dicho, cheques, notas de crédito negociables, débitos en cuentas corrientes o de ahorro. Esas son formas de pago. Cuando hablamos de modalidades de pago, nos estamos refiriendo a cómo se puede realizar este pago. A lo que les venía diciendo en la anterior diapositiva, el pago puede ser total o parcial. Es una de las modalidades. Puede ser fraccionado, puede ser un pago anticipado, un pago a cuenta, o puede ser el tema que nos cita el día de hoy, el pago indebido y el pago en exceso. ¿Qué debemos entender, situándonos ya en nuestro tema, por un pago indebido? Una de las carencias que tienen nuestras leyes fiscales es que no definen exactamente lo que es o lo que debe entenderse por un pago indebido. Nuestros códigos tributarios, en la mayoría de los países que somos miembros del SIAT, no tenemos una definición expresa contenida en esta ley sobre lo que es un pago indebido. Y en muchas ocasiones tenemos que recurrir a las normas o a lo que nos establece al respecto el derecho civil. Entonces, justamente recurriendo a lo que nos dice el derecho civil, tenemos que un requisito para la configuración del pago indebido es de que exista un error por parte de quien lo realiza. Este error puede deberse a un error de hecho o un error de derecho. Un error de hecho puede tratarse de un desconocimiento de hechos, una ignorancia sobre que se puede tener de los hechos o de los bienes de determinadas personas. Dentro de esos tipos de errores de hecho podemos hablar de los errores de cálculo, por ejemplo, errores aritméticos para poder determinar el monto de la obligación tributaria. Hablar de errores de derecho está más vinculado justamente ya al análisis jurídico e interpretación de la norma. Puede ser que el contribuyente también se vea inducido a una incorrecta interpretación de la norma o interprete por sus propios medios mal el alcance de una norma tributaria y eso dé como origen la realización de un pago indebido, es decir, un pago que no estaba en la obligación de realizar, que legalmente no se le exigía realizar ese pago indebido. Por ejemplo, un contribuyente realiza su pago del impuesto a la renta, sin embargo desconoce de que por un periodo determinado se otorga una ley que establece la exoneración de su impuesto a la renta. Él desconoce, usted como nosotros debemos de conocer, las exoneraciones, que son desgravaciones tributarias, tienen que estar establecidas por ley, principio de legalidad. Si un contribuyente sabe que genera riqueza, que realiza actividad agravada por el impuesto a la renta,
pero desconoce de que por un periodo determinado se establece de que está exento de pagar ese impuesto y lo paga, ese impuesto deviene en un pago indebido. ¿Por qué? Porque no estaba obligado a realizarlo. Ese es uno de los ejemplos del pago indebido. El contribuyente aquí cayó en una causal de error. En este caso no un error de hecho, sino un error de desconocimiento jurídico, un error de derecho. Entonces, lo que ocurre justamente cuando tenemos estos pagos indebidos es que un sujeto que tiene la capacidad de efectuar el pago, ¿no?, el que llamamos solvens en materia civil, realiza el pago a otro sujeto que lo recibe en calidad de acreedor, que es el accipiens, sin tener una causa que lo justifique o legitime, según lo que hemos estado explicando. Ahora, la doctrina también clasifica el tipo de pago indebido en pago indebido propio o pago indebido impropio. Nos dice que es un pago indebido propio si no nació la obligación tributaria. Cuando no nace la obligación tributaria, es decir, cuando no hubo un hecho imponible de por medio. En ese caso, el pago que se haya efectuado el administrado a favor del fisco deviene indebido. El pago indebido impropio es una situación distinta a la que acabo de señalarles. En el pago indebido impropio se produce el hecho imponible, es decir, si hay nacimiento de la obligación tributaria. Pero puede ser que por una ley posterior o por una declaración de inconstitucionalidad de esa ley que establecía el nacimiento de esa obligación tributaria, devenga en indebido, devenga en ineficaz. Entonces, tenemos dos momentos o dos etapas distintas en el pago indebido. El pago indebido propio, que es aquel, como les digo, que sí va a nacer la obligación tributaria, nace la obligación tributaria, perdón, no se produce el hecho imponible para el nacimiento de la obligación tributaria. Y el pago indebido impropio, en el que sí se produce, nace la obligación tributaria, pero este deviene en indebido. ¿Por qué puede devenir en indebido? Porque la ley que establecía ese hecho imponible, ese nacimiento de la obligación tributaria, quede sin efecto. O porque vino una resolución de un ente administrativo, del tribunal administrativo, que deje sin efecto una acción que haya efectuado la administración tributaria. Ahora, lo que hemos hablado ha sido de pago indebido. Pago en exceso, como su nombre lo dice, es pagar en exceso, hacer un pago de más de lo que uno estaba obligado. Si yo tenía que haber determinado una obligación, mi hecho imponible nace con la obligación de pago de 100, el deudor de tributario determina un pago de 110 y lo cancela. Ahí tenemos un importe de 10. Ese importe de 10 viene a ser o constituye ser el pago en exceso que realiza el contribuyente y respecto del cual debería también tener derecho a la devolución. Para un sector de la doctrina, hablar de pago en exceso es también hablar de pago indebido. No hay distinción. Hago esta precisión porque algunas legislaciones fiscales hablan indistintamente de todos estos supuestos únicamente bajo la denominación de pago indebido. De manera similar como en el caso anterior de los pagos indebidos, también en el caso de pagos en excesos, tenemos doctrinariamente una clasificación de pagos en excesos propios y de pagos en exceso impropios. Hablamos de un pago que resulta en exceso propio cuando es desde el momento mismo en que se determina el error, en que se efectúa el pago con error. Y el exceso impropio viene en una fase posterior, es cuando este deviene en exceso. Por ejemplo, el impuesto a la renta, si bien es cierto es un impuesto de determinación anual, cabe la posibilidad de que se vayan efectuando pagos mensuales anticipados de este impuesto, que al final del ejercicio tendrán que contrastarse con la determinación final que se haga del impuesto. Si yo verifico que de la sumatoria efectuada de los pagos mensuales anticipados del impuesto a la renta, pagué en exceso o de más versus la determinación final que se hizo del impuesto,
Esa diferencia va a constituir un pago en exceso respecto del cual el contribuyente tendría también derecho a la devolución. Bien, hemos ya entonces delimitado conceptualmente lo que debemos entender por pagos indebidos, por pagos en exceso. Nos toca ahora conocer los alcances de la devolución de estos pagos indebidos y de estos pagos en exceso. Hablar de devolución no implica únicamente estar señalando un aspecto de revisión o de rectificación aritmética sobre la determinación o sobre el cálculo del impuesto que se hizo para ver si se pagó de más, si se pagó de menos, o de un simple análisis jurídico si hubo una mala interpretación y no correspondía el pago, no había obligación para ese pago. Hablar de devolución, de un pago indebido y de un pago en exceso implica analizar un poco más allá, analizar unos aspectos que son más trascendentales. Por ejemplo, en primer término, la actuación del sujeto pasivo. Conocer si este desconocimiento del sujeto pasivo se debió a una mala información de la administración tributaria, a un tema en que fue un hecho que estaba reconocido anteriormente en la norma y que después esa norma vino con una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional esa ley. Entonces, conocer exactamente la actuación del sujeto pasivo, conocer si hubo de alguna forma un acto deliberado o realmente de conocimiento o desconocimiento para efectuar un pago en exceso o un pago indebido. Implica también una decisión administrativa o judicial a favor del contribuyente. Era lo que les comentaba un poco hace un momento, ¿no? Si en algún momento nace la obligación tributaria, existe un hecho imponible, se produce ese hecho generador de la obligación tributaria, nace como tal, y posteriormente la ley que contempla toda esa descripción del hecho imponible deviniera ineficaz, inaplicable, o existe un pronunciamiento del Tribunal Administrativo Tributario, en mi país se denomina Tribunal Fiscal, que pueda cambiar o variar un tratamiento distinto o inaplicar un tratamiento distinto. Entonces ahí estamos también ante la posibilidad de una decisión administrativa, o más aún si se puede ir una determinada situación en contencioso administrativo al Poder Judicial. Va a haber también ahí un pronunciamiento judicial quizás a favor del contribuyente. Y también implica analizar la actuación no necesariamente del contribuyente, que es el obligado principal, sino también de otro sujeto, de un sujeto tercero, como es el agente de retención, quien efectúa la retención de un determinado impuesto con la finalidad de entregarlo al fisco. ¿Qué pasa si este sujeto o este agente de retención efectúa una retención mayor a la que correspondía? O equivocadamente efectúa una retención que no correspondía aplicar. Entonces, este aspecto de la devolución, no solamente, como vamos viendo y nos estamos introduciendo en el tema, va a analizarlo solamente desde el punto de vista de lo que realiza el contribuyente, de cómo actúa este sujeto pasivo, sino que también va a implicar, y estamos involucrando también, a los terceros responsables que según la ley están obligados al pago del tributo, al entregar el pago al fisco, al agente de retención y a la incidencia que pueda tener una decisión de carácter administrativo o de carácter judicial. Cuando estábamos introduciéndonos en la importancia del tema que estábamos hoy día desarrollando, yo les hablaba algo que se llama el restablecimiento patrimonial, en aras de las garantías de un principio de equidad entre el contribuyente y el Estado en su calidad de fisco. Y justamente la devolución de estos pagos indebidos y en exceso cobra importancia por eso,
porque brinda las garantías de una seguridad jurídica, brinda garantías del principio de capacidad contributiva, del principio de igualdad, de justicia, de equidad que debe existir hacia el lado de los contribuyentes. El respeto de sus derechos como contribuyentes, así como los contribuyentes están obligados ex ley, porque así lo establece la ley, a la contribución al pago de los tributos, también deben tener ellos las garantías suficientes, deben encontrar las garantías en la legislación y en los operadores jurídicos de este restablecimiento patrimonial en aras de no vulnerar el principio de no confiscatoriedad que deben recibir estos sujetos en caso se encuentren en alguna situación de haber efectuado un pago indebido y un pago en exceso. De ahí la importancia de que exista con claridad, con garantías, con requisitos claros, cómo debe producirse esta devolución de los pagos indebidos y en excesos. Al respecto, es importante remitirnos al modelo del Código Tributario para América Latina y al del CIAT, lógicamente, para ver exactamente qué pilares con respecto al tema de la devolución nos establece. El modelo del Código Tributario para América Latina considera el procedimiento de devolución como una acción de repetición, de la que van a tener derecho de acción, o sea, van a tener legítimo interés en solicitarla, tanto los contribuyentes o responsables. El modelo del Código Tributario de América Latina ofrece estas garantías en el sentido de que no solamente el contribuyente, es decir, el deudor tributario principal, es el único que va a poder solicitar este resarcimiento o este restablecimiento patrimonial, sino que así como también el responsable está obligado conforme a ley a cumplir con la obligación tributaria en caso el contribuyente no lo haga, que indistintamente, sin que el responsable tenga que contar con una subrogación o un permiso por parte del contribuyente, a solicitar la repetición de lo indebida o en exceso pagado. Asimismo, establece como términos para establecer este modelo del Código Tributario de Administración Tributaria, establece como términos de plazo para solicitar lo que es esta acción de repetición, criterios de caducidad para la acción de repetir y prescripción específicamente para lo que es la acción del pago indebido únicamente. En el caso del modelo del CIAT, donde Panamá, Perú son países miembros, van a tener derecho de acción también los contribuyentes y los terceros responsables. Tienen la posibilidad de reclamar o de solicitar, mejor dicho, la restitución de lo pagado indebidamente. Y fíjense, esto que es muy importante, el modelo del CIAT establece que se debe devengar un interés equivalente por este monto que se devuelve al que se aplica al contribuyente por el pago que éste realice fuera de plazo. El modelo del Código Tributario del CIAT establece este resarcimiento, este restablecimiento patrimonial aunido a intereses. Y establece que estos intereses tienen que ser intereses moratorios, porque cuando el contribuyente hace un pago fuera de plazo, un pago extemporáneo, ya no solamente la administración tributaria le va a recaudar o le va a cobrar o le va a exigir el capital, esto es el tributo, sino que ya hablamos de una deuda tributaria donde está el tributo, están los intereses moratorios y si el ordenamiento jurídico así lo establece, la sanción pecuniaria correspondiente por esa demora en el tiempo, es decir, la multa, ¿no? Pero bueno, acá lo que establece también el CIAT en su modelo de código tributario es que no solamente se haga la devolución a los contribuyentes o a los responsables de lo indebida o en exceso pagado, sino que este monto vaya con los intereses que se hayan generado
y que esos intereses sean los mismos o el equivalente de lo que se aplica cuando al contribuyente paga fuera de plazo. Ahora, la mayoría de las legislaciones fiscales establecen que la devolución al menos de esa forma está establecida en la norma, puede efectuarse o concretarse tanto de oficio como a solicitud de parte. Al respecto, tengo que comentarles que en lo que concierne a la experiencia peruana, las devoluciones en su mayoría son solicitadas por el contribuyente, ¿no? Por la persona que se ve, que considera que ha efectuado un pago indebido en exceso. La administración tributaria va a efectuar devoluciones de pagos de oficio cuando lo vea en un procedimiento de fiscalización, pero más que devolver, lo que va a utilizar o lo que va a hacer es corroborar si no existen otros tributos impagos para, en ese caso, realizar lo que conocemos nosotros como otra forma de extinción de la obligación tributaria, compensar esas otras deudas, ¿no? Y compensa de oficio. Entonces, de esa manera también se ve la devolución de oficio. En la experiencia que yo tengo dentro de la administración tributaria, nunca he visto un caso en que la administración tributaria haya efectuado devolución de oficio sin mediar de por medio un procedimiento de fiscalización. Entiendo yo que los funcionarios que trabajan en control de deuda y hacen esas liquidaciones sobre los pagos efectuados y los pagos en exceso, por lo general, lo que hace la administración, como les dije, es utilizarlos para efectuar compensaciones. Pero así como que para devolver directamente al contribuyente, eso se ha visto más en los casos en que los contribuyentes solicitan una devolución y después de que la administración ha efectuado las fiscalizaciones correspondientes para verificar que el monto que indica el contribuyente corresponde ser devuelto o efectivamente ha sido indebidamente pagado, corresponde a devolvérselo, por un lado. Por otro lado, verifica de que no existan otras deudas, otros tributos impagos para efectuar la compensación. Y si aún después de haber efectuado la compensación quedase un remanente, sobre ese remanente, la administración puede entregar notas de crédito, cheques a los contribuyentes para que los puedan utilizar para pagar otras obligaciones tributarias. Como les digo, la devolución se puede llevar a cabo mediante cheques, giros u órdenes de pago que entrega la administración tributaria. Ahora la administración tributaria tiene un sistema virtual de devolución donde se trabajan con unas cuentas preestablecidas de los contribuyentes y lo único que se hace una vez de haberse verificado el derecho correspondiente a esta devolución, un abono directamente que tiene la denominación de orden de pago a esas cuentas habilitadas a los contribuyentes. Bien, hemos hablado entonces ya, hemos conceptualizado lo que corresponde como pago indebido, pago indeceso. Hemos hablado también de la devolución, la importancia de la devolución de estos pagos indebidos y en exceso. Y hemos también planteado una interrogante, si solamente basta con entregar ese monto, ese capital indebidamente pagado o en exceso pagado, o también corresponde que ese importe esté sujeto a una indemnización. A una indemnización porque justamente el contribuyente no tuvo la posibilidad del aprovechamiento de ese recurso, de ese dinero por un determinado tiempo. Y bueno, sobre eso les quería comentar de que existen muchas legislaciones. Hemos visto la del caso del modelo del CIAT, que sí establece y contempla la posibilidad de que existan intereses como parte de la indemnización por el pago efectuado, por la devolución efectuada. Y yo quiero ahorita mostrarles algunas reglas que son aplicables en el Perú con respecto a esta indemnización que se otorga
por la devolución de estos pagos indebidos o estos pagos en exceso. Cuando el contribuyente incurre en un pago indebido y en exceso por una responsabilidad de alguna manera por parte de la administración tributaria fue quien indujo un poco a error o a confusión al contribuyente, se ha establecido de que esta indemnización tenga una tasa activa. Este interés se ha calculado con una tasa activa, tasa de interés moratorio. Esta tasa de interés moratorio que aplica la administración tributaria no es la equivalente que se aplica o que la que es aprobada por la Superintendencia de Banca y Seguros, sino que es una tasa que está un poco por debajo de ese rango, y esto lo hace la administración con la finalidad de que no resulte atractivo para los contribuyentes en lugar de realizar un cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias, no resulte una práctica poco moral, ética, por decirlo de alguna manera, en hacer deliberadamente pagos indebidos y en exceso para posteriormente solicitar su devolución y este monto devuelto tenga un beneficio económico patrimonial incrementado al aplicarle esa tasa de interés moratorio. En algún momento la administración tributaria fue criticada por utilizar una tasa de interés moratorio que no era acorde con la que funcionaba o la aprobada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero la posición que mantuvo la administración tributaria de mi país fue esta, ¿no? Señalar de que si yo como administración tributaria devuelvo los intereses por causa imputables a la administración tributaria, devuelvo los intereses, devuelvo el tributo pagado indebidamente o en exceso, con un interés similar al que es aprobado en la Superintendencia de Banca y Seguros, esto se puede convertir en una práctica desleal. Entonces se estableció o creó una tasa de interés moratorio que es tasa activa, que es superior a la tasa pasiva que vamos a ver en el siguiente caso, pero no es la misma que está aprobada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, cuando la causa imputable recae sobre el propio sujeto deudor, sobre el contribuyente, es quien se equivoca, no existe una notificación por parte de la administración tributaria exigiéndole ese pago. En ese caso, lo que se ha establecido es, se efectúa la devolución. Se efectúa la devolución con una indemnización, es decir, van a haber intereses de por medio por ese dinero, pero la tasa ya no va a ser una tasa activa, ya no va a ser una tasa tan generosa como la anterior. Hablamos ya de una tasa pasiva, que se denomina tasa pasiva del mercado promedio para las operaciones en moneda nacional. Porque en este caso se ha considerado que las razones son imputables al contribuyente, sino a la administración tributaria. Es el criterio que se ha forjado, ¿no? Y ahora, también tenemos el supuesto en que la administración tributaria sea quien efectúe un pago indebido en exceso. Es decir, si la administración tributaria, como producto de la devolución que le haga a un contribuyente o responsable, debió devolver 100 la administración tributaria y se equivoca, calcula mal y devuelve 120, es el contribuyente a quien le toca ahora devolver esa diferencia, esos 20. Y esos 20 también tienen que estar, o sea, hablamos de un principio de equidad en todo momento. Entonces, si estamos como contribuyentes solicitando que la administración nos restablezca patrimonialmente con los intereses, de la misma manera va a operar para la administración tributaria si comete el error de devolver de más. El contribuyente tendrá que restituir lo indebido o excesivamente pagado con acumulación de intereses. Y los intereses que se acumularán serán intereses moratorios, tasa activa, el primer caso que estábamos conversando. Bien, otros aspectos a tratar con relación y que más o menos ya los hemos estado comentando
referido a este tema de la devolución, tenemos qué pasa o qué reglas tenemos que tener en cuenta en el caso que la administración tributaria determine reparos. Reparos son observaciones como consecuencia de la verificación o la fiscalización efectuada. En principio debo de señalarles que el procedimiento de devolución, como se realiza, esta es la experiencia peruana la que estoy compartiendo con ustedes, parte, en el caso de que sea a solicitud de parte, lógicamente, parte de la presentación de una solicitud por parte del contribuyente. Esta solicitud es ingresada y pasa a realizarse una verificación o fiscalización sobre lo que el contribuyente está señalando le corresponde, le sea devuelto por haber efectuado un pago en exceso o por haber efectuado un pago indebido. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria en ese momento? En ese momento la administración tributaria tiene que verificar que el monto determinado como monto en exceso o monto indebidamente pagado, en efecto le corresponde o no le corresponde ser devuelto al contribuyente. Puede que le corresponda ese mismo monto, le corresponda un poco menos, les corresponda más, no lo sé, lo tendrá que verificar. Para eso inicia un procedimiento de verificación y de fiscalización. Ahora bien, quizás lo más normal sería de que la administración tributaria únicamente se concentre en esa solicitud de devolución específica. Es decir, si el contribuyente me está señalando, me corresponde la devolución de 100, porque pagué 200 cuando me correspondía pagar únicamente 100. La administración tributaria, lo ideal sería que la administración tributaria se concentrara posiblemente únicamente en ver, efectivamente, por el impuesto a la renta del ejercicio 2010, el contribuyente debió pagar 100 y no 200. No, pero lastimosamente no queda ahí. Como la administración tributaria inicia ya un procedimiento de fiscalización, de verificación, aprovecha ese conocimiento que tiene el contribuyente para poder contrastar otras obligaciones tributarias. Y acuérdense, ese dinero que ha entrado al fisco es dinero para el sostenimiento del gasto público. Entonces, si el contribuyente tiene otras obligaciones tributarias, aplico de una vez la otra forma de extinción de la obligación tributaria, que es la compensación, que es lo que estábamos conversando, y la aplico de manera de oficio. Y claro, ¿qué le voy a responder al contribuyente luego de que él me ha presentado su solicitud de devolución? Yo tengo que emitir como administración tributaria un acto administrativo, una resolución que pone fin a ese procedimiento no contencioso, a esa solicitud. Le tengo que decir, procedente tu solicitud de devolución. Efectivamente, usted, señor contribuyente, solicita que se le devuelva 100. Primer artículo, procedente, se le devuelve 100. Segundo artículo, ¿qué será el segundo artículo? Teniendo en cuenta que usted tiene otras deudas tributarias impagas, la administración tributaria procede a compensar de oficio el monto señalado en el artículo anterior y le sale todo el listado, ¿no? Con los siguientes tributos, sus códigos y sus montos y los periodos a los que corresponde. Así lo va a hacer, ¿verdad? Y bueno, ante ese supuesto, ante ese escenario, caben dos posibilidades. De que ya no exista monto físico para entregar al contribuyente, o que probablemente sí quede un remanente, pero que no es lo que aparentemente el contribuyente estaba esperando, ¿no? Bueno. Luego, otro aspecto a tratar es lo que les acabo de decir, ¿no? Posibilidad de compensar ante la administración tributaria los demás tributos no pagados, eso es lo que les decía yo, con los pagos indebidos o en exceso que sí fueron cancelados. Y finalmente, lo que les acabo de mencionar, además si luego de dicha compensación todavía quedara un saldo a favor del contribuyente, reglas sobre los mecanismos para llevar adelante esa devolución. Si todavía después del supuesto que les acabo de describir de cómo funciona el procedimiento de devolución, existiera un saldo a favor, un remanente a favor del contribuyente,
La administración tributaria, respecto a ese remanente, entregará los cheques negociables que saldrán a nombre de la administración tributaria o notas de crédito con la finalidad de que lo pueda utilizar. O sea, ya no tengo en este momento más deuda tributaria, pero yo te entrego notas de crédito negociable o cheques para que tú los puedas utilizar a futuro con próximas deudas tributarias. Bien. 22 países miembros del SIAT que manejamos leyes fiscales, código tributario, código fiscal, como es el caso de Panamá. Tenemos y contemplamos de alguna manera esta figura de la devolución. Esta figura jurídica de la devolución, como he señalado, no en todos los países recibe esta denominación como devolución. En algunos puede ser llamada acción de repetición, solicitud de devolución, acción de pago indebido, de pago en exceso, como es el caso de Ecuador. En el caso de vuestro país, de Panamá, tengo entendido que se denomina solicitud de devolución, al igual que en el caso de Perú. Luego, también tenemos en este cuadro comparativo, creo que con este regreso, sí, ya. En este cuadro comparativo tenemos como otro rubro, ¿cuál es la fecha límite para la presentación de esta solicitud de devolución? En algunos casos tenemos que es 5 años, 3 años, 1 año para el caso de Cuba, 2 años para el caso de Salvador, 4 años para el caso de España. Panamá tiene 3 años. Perú, estamos por ahí, 4 años. Yo creo que más o menos tomando en consideración cómo están los promedios, 3 años es el promedio y creo que es lo más aceptable para que un contribuyente pueda tener derecho o la posibilidad de solicitar esta devolución, ¿no? Hablar de 1 año me parece que es un periodo demasiado corto y de alguna forma vulnera este derecho para el contribuyente. Ahora, ¿qué tenemos en cuenta para el cálculo del término? En algunos casos se toma en cuenta la fecha, desde la fecha misma, es decir, este término de los años para solicitarlo, desde qué fecha lo tomo en cuenta, es lo que me quiero referir. En algunos casos voy a tomar en cuenta la fecha en que se efectuó ese pago indebido o ese pago en exceso. En algunos otros casos lo van a hacer con un tratamiento tipo impuesto a la renta desde el 1 de enero del año siguiente de cuando se efectuó el pago indebido en exceso, ¿no? Ahí hay ciertos matices. Y finalmente otro aspecto que también es importante conversar sobre este consolidado así de una manera conceptual, este mapa así conceptual, este cuadrito comparativo, es que también se va a establecer como naturaleza de término para poder solicitar la devolución, los condicionantes de la prescripción o la de la caducidad. Al respecto, quiero comentarles que de los 22 países del SIAT, en su mayoría, todos apuntan al tema únicamente de la prescripción. Hay una evolución en ese sentido en considerar solamente como prescripción la causal que pone término para poder ejercer este derecho de acción. Muchos de los países que tienen caducidad están trabajando en proyectos para modificar justamente este aspecto, a excepción de Chile. Chile sí considera de que debe manejar también los términos de caducidad. Tengo entendido que vuestro país, Panamá, contempla la figura de la prescripción, ¿verdad? Así como de la caducidad, si más no me equivoco, de lo que he podido investigar. Bien, esta es una fuente, ha sido tomado de un trabajo de investigación que se realizó, por si acaso, está publicado en la revista número 33 del SIAT. Y bueno, este material lógicamente ha sido entregado
al evento. Yo creo que no hay ningún problema para que puedan, en todo caso, estén interesados, tener acceso a ello. A continuación, les presento brevemente un resumen. Yo sé que no lo van a poder leer desde donde estamos, pero yo les voy a ir más o menos graficando lo más importante de cómo funciona el procedimiento de devolución en mi país. Ya más o menos algo de eso les había estado mencionando. Les quiero mostrar. Nosotros tenemos dos maneras de solicitar la devolución en el país. Una que es a través de un formulario físico, que es el que les presento, que lo denominamos el formulario 4949 solicitud de devolución, y otra que es una forma virtual. Para tener una forma virtual de devolución, todos los contribuyentes, hoy por hoy, cuando se registran, tienen acceso a un sistema y a una clave, que es la clave SOL. Es un programa establecido donde el contribuyente tiene ahí para hacer sus declaraciones vía virtual y también en algún rubro hacer estas solicitudes de devolución. Es indistinta la aplicación, puede utilizar esta solicitud de devolución física o puede hacerlo de la manera virtual. Lo importante que debo de resaltar es de que la administración tributaria debe tener un plazo para poder resolver estas solicitudes de devolución. Sería peligroso para el contribuyente no establecer un límite sobre esto, o sea, que una ley fiscal reconozca como uno de los derechos del contribuyente la devolución, pero que no esté definido bien los parámetros para su cumplimiento o su otorgamiento. Y de ser así, deberíamos hacer un trabajo para modificarlo y dar unas garantías totalmente distintas. En el caso de Perú, les comento, son 45 días hábiles que tiene la administración tributaria para resolver. Ahora, yo de lo que he estado revisando con relación al código fiscal de vuestro país, y lo que he podido investigar también, tengo entendido de que no se ha establecido un plazo, corríjanme por favor si me estoy equivocando, para la administración tributaria para resolver estas solicitudes de devoluciones que sí contempla vuestra ley fiscal, ¿correcto? Estoy en lo correcto, creo, ¿no? ¿Verdad? Pero aún cuando yo les digo, yo creo de que esto debería ser una situación que debería modificarse en el proyecto de código tributario que tenemos, que espero prospere, porque tengo entendido que estamos por ahí. Yo creo que no solamente tendríamos como salida el soporte legislativo. Podríamos tranquilamente aplicar, si vuestras normas también nos lo permiten, el silencio administrativo. Yo estuve indagando, buscando para ver si existía algún precedente con esta naturaleza. Honestamente no encontré en lo que pude estar indagando y preguntando, pero sería muy interesante generar jurisprudencia al respecto, ¿no? Porque realmente, si es un derecho que está contenido, se está reconociendo y no hay ningún pronunciamiento en un plazo promedio, prudente por parte de la administración, se puede asumir de que hay un silencio administrativo negativo. Pero sería muy interesante, probablemente cuando tengamos en algún momento oportunidad de intercambiar opiniones, conversemos un poco más y ustedes también puedan darme ahí una retroalimentación sobre vuestra experiencia, que de seguro va a ser muy enriquecedora para mí también, ¿no? Porque estos temas siempre jurídicos que nos someten a interpretaciones, a distintas posiciones, nos enriquecen a todos los que estamos de alguna manera vinculadas a estos temas tributarios, ¿no? Bueno, en el caso de la experiencia de Perú sí se establece el plazo de 45 días hábiles. Si pasados estos 45 días hábiles, acuérdense de que en este caso la solicitud de devolución parte no como un procedimiento contencioso, sino más bien no contencioso, porque yo les solicito únicamente
a la autoridad administrativa tributaria que se me devuelva lo que yo considero que está en exceso o indebidamente pagado. ¿Correcto? Pero puede ser de que esto que nació como un procedimiento no contencioso devenga posteriormente en una litis, en una contienda, en un procedimiento contencioso. Esta solicitud que va a plantear el contribuyente va a tener un sustento, un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria en que declare procedente o improcedente la solicitud de devolución planteada por el contribuyente. En el supuesto de que la resolución fuera improcedente, es decir, se le deniegue la solicitud de devolución planteada al contribuyente, el contribuyente puede recurrir vía cuestionamientos o recursos impugnatorios que contemplen la legislación correspondiente y cuestionar esa decisión. En el caso de Perú, los procedimientos de impugnatorios que tenemos son dos. El de reclamación, que es similar a un procedimiento de reconsideración, que se efectúa o se presenta o se formula, como querramos llamarlo, ante el mismo ente que emitió el acto administrativo. Y luego tenemos el recurso de apelación, que es resuelto por el tribunal fiscal, que es el tribunal administrativo, el equivalente del tribunal administrativo tributario de vuestro país. Luego de eso, lógicamente, queda la vía contencioso administrativa, ¿no? Pero en vía administrativa son estas dos instancias, las que le acabo de mencionar, estas dos instancias, las que tiene el contribuyente para cuestionar un acto de la administración tributaria. Entonces, como les decía, para cerrar un poco esta idea, es que si bien es cierto la solicitud de devolución por naturaleza es un procedimiento no contencioso, no implica una contienda de por medio, porque el contribuyente va y solicita algo a la administración tributaria, la decisión que se tenga con relación a esta solicitud puede devenir o puede dar origen a un procedimiento contencioso tributario, para cuyo efecto el contribuyente tiene todavía dos instancias para cuestionarlo, ¿no? Como les digo, en el caso de la experiencia de Perú, la vía de reclamación y luego la de apelación ante el Tribunal Fiscal. Bueno, esto es más o menos así en rasgos generales lo que ese cuadrito con letra tan diminuta plasma y que se los acabo yo de explicar. Seguramente si tienen acceso a la información ahí lo van a poder ver bien. Este cuadrito está tomado del texto único de procedimientos administrativos TUPA, que establece exactamente cómo se debe desarrollar este procedimiento de devolución. Esto ya lo vimos. Bien. Ahora, he estado buscando algunos criterios jurisprudenciales que pudieran dar un valor agregado a la conversación que hemos tenido el día de hoy. Tengo 4 criterios jurisprudenciales que están vinculados más al tema que hemos estado viendo y bueno, que quiero compartirlos con ustedes y posiblemente también nos puedan permitir de alguna manera tener una conversación, ¿no? Luego de con esto ya estaríamos culminando la exposición para poder intercambiar algunos puntos de vista, opiniones o lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? Uno de los temas que yo se los planteé en la agenda era si podríamos, si estaría bien, si se debería considerar como renta gravada, o sea, afecta al impuesto a la renta, los intereses que se pagan por la devolución. Hemos estado hablando de que la devolución, para que el restablecimiento patrimonial sea equitativo, no solamente hay que devolver el tributo, el capital, sino que a esto hay que sumarle una indemnización, los intereses. Esos intereses podrían ser considerados como un ingreso. Hay un beneficio, un incremento, hay riqueza. Son conceptos que aparentemente están dentro del campo o del ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Ha habido todo un cuestionamiento, al menos yo le hablo de la experiencia de mi país. Les comento de que sobre esta interrogante
habían posiciones distintas entre lo que es la administración tributaria y el tribunal fiscal. Para la administración tributaria, es decir, el ente recaudador de mi país, tributario, en algún momento sí pretendió considerar como renta gravada los intereses pagados en vía de devolución, ¿no?, que se generaban por la devolución de pago indebidos o en exceso a los contribuyentes. ¿Y esto por qué? ¿Cuál fue el basamento de esta posición? La administración tributaria empezó señalando de que, si bien es cierto, existen 3 teorías que definen el concepto de renta, ¿correcto? La de fuente-producto, la de flujo de riqueza y la de incremento patrimonial y consumo. Entonces, empieza a hacer un análisis la administración tributaria y dice, a ver, estos intereses que se pagan como una indemnización por estos pagos, por esta devolución, podrían encajar, deberían encajar en alguna de estas 3 teorías, porque estas teorías son las que definen el concepto de impuesto a la renta. Esos intereses podría decirse que encajan en la teoría de la fuente-producto, es decir, esos intereses son una fuente duradera que genera renta de manera periódica. No, porque no es de manera periódica y no es un producto que está de forma permanente. Esos intereses pueden ocurrir solamente a raíz de una solicitud de devolución otorgada. Entonces, por ahí descartaba la teoría de fuente-producto para considerar a la renta, a los intereses pagados por devolución. Le quedaban 2 teorías más, la de flujo de riqueza y la de incremento patrimonial más consumo. ¿Qué nos dice la teoría de flujo de riqueza a grandes rasgos? De que todo lo que signifique un beneficio o fluya de operaciones realizadas con terceros hacia el sujeto como enriquecimiento estará gravado por impuesto a la renta. Y bueno, dijo la de incremento patrimonial y consumo, no, definitivamente no. Me quedo con la segunda, la de flujo de riqueza. Esos intereses para la administración provenían de operaciones realizadas con terceros y fluían riqueza hacia el contribuyente y por ende debía estar gravado con el impuesto a la renta. Ese fue el análisis que hizo la administración tributaria. El Tribunal Fiscal, obviamente, para que haya llegado al Tribunal Fiscal, el contribuyente hizo un cuestionamiento a la administración tributaria y el Tribunal Fiscal señaló de que en este caso no correspondía o no cabía hacer un análisis de esos intereses sobre las teorías que explican, sobre la base únicamente de las teorías que explican el concepto de impuesto a la renta, sino que había necesariamente que analizar la naturaleza, las características vinculadas propiamente al nacimiento de la generación de dicho interés. Y tan es así que concluye diciendo que la devolución del capital entendido esto como tributo, y del interés nacen en función a la ley y no del deudor, ni mucho menos en virtud a criterio de operaciones con terceros. Esa es la posición que asume el Tribunal Fiscal. Ahora, les comento de que este es un criterio que tiene el Tribunal Fiscal. No es todavía una jurisprudencia de observancia obligatoria. ¿Qué significa esto? Que no vincula a la administración tributaria a su cumplimiento. Claro, la administración tributaria ya va a saber cómo va a resolver el Tribunal Fiscal en situaciones como estas. Pero mientras que la ley no lo establezca o un criterio vinculante, es decir, que sea jurisprudencia de observancia obligatoria, no lo señale como tal, es válido en derecho de que tengamos posiciones distintas. Entonces, esto se lo comparto un poco como una experiencia y como un tema que probablemente
quizás en vuestra experiencia han tenido una situación similar como esta, lo han visto, no lo sé. ¿Qué análisis, qué enfoque le han dado? Sería bueno que me lo compartan para ver cómo se ha trabajado, ¿no? Bien, otro casito que les quiero plantear es uno sobre la aplicación de la ley tributaria en el tiempo. Está vinculado con eso, con la aplicación de la ley tributaria en el tiempo. Les pregunto, ¿qué norma rige para la devolución de los pagos en exceso? ¿Cuál debería regir para una devolución de pagos en exceso? ¿La que esté vigente a la fecha en que se efectuó el pago indebido en exceso? ¿La que esté vigente a la fecha de la presentación? En el caso, lógicamente, este es un supuesto en el que ha habido una dación de normas en el tiempo que han modificado criterios. Y hay justamente 3 tiempos que son los que se los estoy enfocando en este momento, ¿no? En caso que no haya habido una continuidad del mismo dispositivo legal o los mismos alcances. La vigente a la fecha del pago indebido o en exceso, la vigente a la fecha de la presentación de la solicitud, o deberían regir todas las modificaciones hasta que se hagan efectivo la devolución. Bueno, ahí tendríamos que empezar a conversar sobre lo que es la aplicación inmediata de la ley, si tiene o no en materia tributaria efectos retroactivos o no. Como base general les debo decir de que tanto la Constitución Política de mi país establece de que las leyes surgen de aplicación inmediata, es decir, desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, desde la publicación en el diario oficial, no desde la aprobación. Hacemos un distingo desde la aprobación de la norma con la publicación, y que para materia tributaria no existen efectos retroactivos, no se puede aplicar hacia atrás. La única razón que contempla nuestra Constitución Política con efectos retroactivos es en materia penal, cuando trae un beneficio para el reo. Sobre eso también existe un criterio jurisprudencial. Criterio no es una jurisprudencia de observancia obligatoria, tampoco no hay una posición de la sala del Tribunal Fiscal para que pueda emitir una resolución con carácter de observancia obligatoria. Hay un criterio que, del mismo modo como en el anterior, no vincula a la administración tributaria. Lo que se ha considerado para el caso de devoluciones es la norma que se encuentre vigente al momento de la presentación de la solicitud. No toma en cuenta la norma en el momento en que se efectúa el pago indebido en exceso, no, sino que considera la norma vigente al momento de presentar la solicitud de devolución. Como les digo, no es un criterio vinculante para la administración. La administración no ha estado muy de acuerdo con eso, porque nosotros tuvimos unas modificaciones entre los años 1998 y 1999 sobre cómo debería ser esta aplicación. Y el tribunal justamente señaló que para calcular los intereses a la devolución de los pagos indebidos en exceso, la administración tributaria debe computar, dice, estos a partir de la fecha de pago indebido en exceso, siempre y cuando sea efectuado a partir del 1 de enero de 1999. Y si es hasta el 31 de diciembre del 1998, debería tomar en cuenta la fecha de presentación de la solicitud. Hizo un distingo en el tiempo porque hubo una modificación, una variación. Para la administración tributaria nunca para la administración tributaria ha mantenido el criterio de que no debe tomarse en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, sino la fecha misma de realización de este pago indebido o en exceso. Para el Tribunal Fiscal, como pueden apreciar,
por esta dación de normas en el tiempo, hizo un distingo. Hasta lo que viene de enero de 1999 en adelante, toma en cuenta la fecha de pago indebido en exceso. Y antes de esa fecha, la fecha de presentación de la solicitud. Un criterio. Ahora, cuando hemos estado hablando sobre los sujetos que tienen legitimidad, este es otro casito que vamos a conversar ahorita. Cuando hemos estado hablando sobre los sujetos que tienen legitimidad para solicitar esta devolución de pago indebido en exceso, hemos dicho que en primer orden está el contribuyente porque es el deudor tributario por excelencia. En segundo, también entran en algunos casos los responsables, los terceros responsables, porque así como por ley son llamados a asumir esta obligación frente al fisco, también es equitativo de que puedan directamente solicitar la devolución de lo indebido o en exceso pagado. En la mayoría de los casos es así. Cuando no se contempla esta posibilidad, lo que sí ha prescrito la ley tributaria de mi país es que si este tercero no puede ir directamente a la administración tributaria a solicitar la devolución, sí tenga la posibilidad de repetir contra el contribuyente por lo indebidamente pagado o por lo pagado en exceso. Pero una situación distinta ocurre con el agente de retención. El agente de retención, acuérdense de que es un facilitador de la recaudación. Es una persona designada por ley bajo una determinada circunstancia para retener un tributo y entregarlo al fisco. Ahí termina su participación y su obligación tributaria. El agente de retención no puede eso que retiene, quedárselo, incorporarlo a sus arcas, no, porque comete infracción por ello y lógicamente la administración va a cobrarle lo retenido indebidamente, lo no entregado y lógicamente las multas correspondientes. Pero el agente de retención, o sea, bajo la premisa, acá tenemos una jurisprudencia también del Tribunal Fiscal que nos dice esta premisa. Todo contribuyente que abone al fisco una suma que por ley no le corresponda, tiene derecho a solicitar su devolución dentro del plazo de prescripción, es el plazo límite para el caso de Perú. Aunque quien realizase efectivamente el pago fuese el agente de retención, ya que es el titular del derecho de crédito derivado del pago indebido. Miren, aquí estamos diciendo que es que todo contribuyente, hablamos del contribuyente, es el que puede solicitar esa devolución aun cuando haya mediado la intervención de un agente de retención. Pero esta solicitud de devolución, lo que nos sigue diciendo esta jurisprudencia es que no aplica para el agente retenedor del impuesto a la renta de no domiciliados, ya que su responsabilidad cesa al momento del pago del fisco. Entonces, ¿qué pasa si un agente de retención retiene mayor o indebidamente a un no domiciliado? ¿Cómo se solicita esta devolución? En este caso, lo que se ha reconocido es que el no domiciliado, en su calidad de contribuyente, es el único que podría solicitar la devolución. Y el agente de retención lo único que le quedaría es agotar la posibilidad de repetición una vez que este no domiciliado acceda a la devolución del monto indebida o en exceso pagado. Este es un criterio también reciente del Tribunal Fiscal donde deja claro que la facultad de acción o el derecho de acción para poder solicitar la devolución de lo indebidamente pagado asiste directamente a los contribuyentes y a los responsables y da garantías, al menos en el caso de los terceros responsables, de que esos puedan devolverlo
de que estos puedan devolverlo o o tener un derecho de repetición. Bien, justo me han dicho que ya terminamos y este es el último casito, solamente es la regla de Solvet Repet, que constituye también para nosotros el Tribunal Constitucional ha señalado de que todos los pagos que se efectúen para poder reclamar o presentar un acto administrativo, el pago previo que se realiza tiene la condición de pago indebido, porque es una situación no garantista del debido proceso. Bueno, señores, ha sido para mí de verdad un gusto, un placer compartir con ustedes esta mañana. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo a lo que ustedes consideren pertinente si queremos conversar o puedo absolverles algunas consultas. Gracias, muy agradecido.